bueno, a lo mejor nos están viendo en casa y seguro que si son padres a veces se han enfrentado a una situación complicada en más de una ocasión, la de un niño que nos hace alguna pregunta comprometida. ¿Por qué papá no viene con nosotros? ¿De dónde vienen los niños? ¿Dónde nos vamos cuando morimos? ¿Existe Dios? Pues vamos a hablar de este asunto con el libro Microrrelatos para familias en apuros de Francesc Vicens Nogales, que es profesor, es pedagogo y que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido, Francesc. Muy buenas tardes, Raquel. Imagino que un libro como este debe surgir de alguna situación como esta, en la que algún niño te ha preguntado algo complicado, ¿no? Sí, por supuesto. El libro surge pues, precisamente de las preguntas que me hacían mis hijos y también de las preguntas que me hacen mis alumnos. Muchas veces recuerdo, por ejemplo, que iba con mi hijo en el coche y me dice: papá, dime la verdad, ¿el ratoncito Pérez existe? Claro, y te quedas que dices, cariño, ahora me lo estás preguntando ahora, frenas el coche, no puedes mirar hacia atrás porque vas conduciendo, pues ¿cómo respondemos a estas preguntas? Y al final, pues mira, decidí crear un libro, Del Vives lo ha publicado y me parece maravilloso. Entonces, en ese libro recogemos 14 temáticas distintas que para las familias creo que son interesantes, desde los miedos, por ejemplo, desde la pornografía o el uso de las pantallas, los divorcios, que sabemos que es una cosa a la que se enfrenta mucha gente y muchas familias, la muerte, la existencia de Dios. Creo que al final son temas que tenemos que tratar con los niños y que tenemos que saber darles una respuesta. Porque qué importante, María José, es el diálogo, ¿no? El poder hablar con los más pequeños también. Sí, yo le quería preguntar un poco también, ¿cuáles son las preguntas, vamos a decir así, si se quedara con una pregunta del libro, ¿cuál sería? Porque hay aquí muchas muy interesantes. El otro día me hizo gracia porque mi hijo me preguntó, fuimos a misa y el Evangelio y era que se abstengan de uniones ilegítimas. Claro, el niño sale y me dice, ¿qué es una unión ilegítima, mamá? Y claro, fue como, vamos a empezar a hablar. Entonces, no sé si del libro, de esas preguntas que tenemos alguna que diga, esta pregunta para mí fue como el boom que me hizo decir, tengo que poner un libro. A ver, hay una pregunta que para mí personalmente marcó un momento, ¿no? de ¿dónde vamos cuando nos morimos? O sea, vale, nos vamos al cielo, pero ¿y cuando pasan los aviones? Entonces, ¿me pegan o no me pegan? Entonces, claro, ese momento es complejo, para ellos es muy difícil. Y yo me planteaba, ¿y esto cómo lo abordamos? ¿Cómo podemos fomentar una respuesta para esto? Y se me ocurrió que una manera muy interesante es el microrrelato. Creo que una forma de poder abordarlo es tener un pequeño microrrelato que nos invita a reflexionar sobre este tema y luego darle pautas a las familias, a los papás, sobre cómo abordarlo. El libro no es un libro para que nos pongamos a leerlo con los niños así rápidamente y se lo leamos entero, no, en absoluto. Pero si yo me he leído antes este capítulo y hago el microrrelato que dice, ¿quieres que vayamos al parque? Claro que sí, abuelo. Vamos a jugar juntos, que me encanta, cuando me columpias y cuando siento tus manos en mi espalda. Porque ya no vamos a comer a tu casa. Me gustan mucho tus patatas a lo pobre. La mamá no las hace tan buenas. Cielo, hay cosas que no podemos hacer como antes. Y no te preocupes, poco a poco a ella le van a salir mejores. Abuelo, ¿puedo pedirte un favor? Claro que sí. ¿Qué necesitas? Corre, dame un abrazo grande antes de que la mamá me despierte. Qué bonito. A partir de ahí podemos iniciar esa tertulia dialógica, esa conversación sobre la muerte como realmente no es el fin, no es el fin de las cosas. Seguimos teniendo el recuerdo, seguimos teniendo la creencia espiritual, porque somos seres espirituales y cada uno tiene sus creencias y hay que respetarlas todas. Eso también viene en el libro, pero si yo creo que después de la muerte hay un camino de salvación, pues oye, se lo tengo que explicar a mi hijo.
Claro. Y creo Además, que es necesario. como dices, Francés, al final de cada capítulo viene aquí como una hoja de notas pues para sacar unas conclusiones y la pregunta es, oye, anota las cosas que te han resultado más útiles o interesantes de ese capítulo. Al final también, creo yo, José Luis, que lo importante es que los niños pregunten a los padres y darles respuestas, ¿no?, antes de buscarlas fuera muchas veces. Yo creo que la brusquedad que se ha vivido en otras generaciones de no afrontar ningún tipo de debate, sino que simplemente te lo vas encontrando ante la vida, esa dureza, se ha transformado en una tremenda fragilidad de los padres por desconocimiento, por exceso de protección de los niños. Somos una generación de padres que, por lo que sea, hay cosas que no sabemos manejar, y todo este tipo de libros son de mucha ayuda porque no hay que ocultar las cosas, no hay que ocultarse, no hay que... Vamos a proteger tanto a los niños que no sepan que existe el mal, que sepan que existe la muerte, que no sepan ni siquiera el dolor, ¿no? O sea, esa vigilancia en el parque de llevar al niño en volandas para que no se caiga, si es que se va a caer. Se tiene que caer, además. Es que algún día se le va a morir caer. alguien en la familia, porque nos pasa a todos y le seguirá pasando a todo el mundo. Cuanto antes tengan las herramientas, los padres y los niños, para afrontar estas situaciones, mejor. Francés, ¿y cuál es la respuesta que se ha tenido? ¿Cuál es el feedback que le llega de esos diálogos en familia? Porque también el libro se utiliza a nivel educativo. ¿Cómo responden los más pequeños ante estas preguntas, respuestas, reflexiones? Normalmente, cuando empiezas a trabajar de esta manera, con esta tertulia con los hijos, los niños van a más y te hacen más preguntas y te dicen, el otro día, además, mi hijo, Saúl, que tiene 11 años, me decía, papá, es que, vale, todavía tengo preguntas, o sea, ¿vas a hacer un segundo libro? Y yo dije, cariño, no, por favor, no me líes, No me preguntes más, no me incites a poner más preguntas en un libro. No, que me conozco, pero al final creo que tenemos que hacerlo. Sí. Tenemos que hacerlo. Lo que yo no puedo permitir es no dar una respuesta, no iniciar una conversación, porque ellos van a seguir buscando la respuesta. Y Internet, por desgracia, la respuesta que les ofrece no siempre son las que a mí me interesan. Claro, por Entonces, eso es importante. ¿qué prefiero? ¿Afrontar yo la pregunta o que ellos busquen una respuesta con su grupo de amigos, en Internet o donde sea? Claro, yo lo tengo muy claro. Prefiero afrontar yo la respuesta y estar preparado. Pues, por eso creo que es un libro interesante para todas las familias. Dime. Pues sin duda, tomamos nota de ello. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por presentarnos su libro Microrrelatos y por abrir este asunto tan interesante, el diálogo de padres con hijos. Un abrazo muy fuerte. A vosotros, hasta luego.